Ok, chiquillos, en este video vamos a ver la parte de introducción a Python. Entonces, vamos a ver desde lo más simple hasta lo más complejo. Hay algunas partes que por cuestión de tiempo no voy a introducirles, ni les voy a mencionar, ni se los voy a enseñar. Sin embargo, recomiendo muchísimo, si tienen la oportunidad, que se tiren un video de 8 horas. Si no me equivoco, es de 8 horas el video de Python del canal de Dalto. Yo personalmente considero que es un gran video y que introduce de muchísima mejor manera a la computación en general. ¿Ok? No es mi caso. Mi caso es tratarles de enseñarles pues introducción a Python para ciencias económicas. Por consiguiente, pues tal vez no va a ser el mejor, no van a tener el mejor profesor para computación. ¿Okay? Entonces quiero dejar eso en claro y que van a ver ciertas cosas como las funciones que no me voy a detener mucho a ver. Hay ciertas acciones que no creo que sean útiles para ciencias económicas y por ende las aparté. Sin embargo, por supuesto, los insto a que se vean esos videos y que aprendan muchísimo más por ustedes. Esto es simplemente una introducción. Y como tal, tiene falencias, ¿ok? Entonces ahí me disculpan. Una vez dicho eso, vamos a continuar. En este caso, vamos a ver introducción a Python para ciencias económicas. Va a ser como el título del proyecto como tal. Y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar entendiendo las variables en Python. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable es algo que se le asigna un valor. Se declara la variable a través del nombre y se le asigna un valor. En este caso, como se puede observar acá, 30 se coloca al lado izquierdo del igual y ese va a ser el nombre de la variable y el valor que va a contener esa variable va a ser 30. ¿Ok? Entonces, ahí ya la declaramos. Una vez declarada la variable y asignado el valor a dicha variable, podemos llamarla a través de su nombre declarado y nos mostrará su valor asignado. En este caso, cuando nosotros venimos así, está completamente vacía la celda y le damos control enter, podemos ver que el resultado, el output, viene siendo 30. ¿Ok? Hasta ahí creo que todo bien. Vamos con un tremendo datazo. ¿Ok? Normalmente se pueden asignar mismos valores a distintas variables, siempre y cuando tengan nombres distintos. En la práctica no recomiendo esto porque puede llegar a generar problemitas, ¿ok? ¿En qué sentido? En que puede ser que cuando quieras llamar a una variable, llames a la otra y así. Mejor, y recomiendo siempre, tiende a ser ordenado con tu código, porque al final vas a ser usted mismo el que lo va a revisar y bueno, ojalá Dios quiera que hayas tenido una buena práctica para que puedas entender el código que hiciste en el pasado, ¿ok? Porque si no puede llegar a ser un poquito complicado, ¿ok? Entonces, un ejemplo muy claro, muy básico, podría decir, ok, yo voy a crear 3 diferentes variables y con diferentes nombres. O sea, estoy declarando 3 veces. Pero le estoy asignando el mismo valor, que en este caso es 5. ¿Ok? Entonces la variable declarada 5 es igual a la variable declarada la mitad de 10 y es igual a la variable declarada como 4 más 1. Todos ellos tienen el mismo valor. En este caso es 5. ¿Ok? Entonces vamos a darle enter. Entonces, cuando llamamos a 5, pues nos sale el número 5. Cuando llamamos a la mitad de 10, nos sale 5. Y cuando llamamos a la variable 4 más 1, nos sale 5. ¿Ok? Genial. Vamos a continuar. También puedes en una misma línea de código declarar 3 variables con sus respectivos valores asignados y separados por una coma. Esto puede ser un poquito complicado, pero espero que explicarme adecuadamente.
Yo aquí estoy en una misma línea de código. Esto es algo que se denomina muy Pythonic. Eso es algo particularmente gringo. Aquí diríamos que es bastante simple. Eso es una cualidad que permite Python, la simplicidad. ¿En qué? En que en una misma línea de código puedes hacer muchas cosas. Eso a la gente que le encanta Python, pues le fascina, ¿no? O sea, en una cuestión que normalmente se escribe en 4 párrafos, usted en Python lo puede realizar en una sola. Eso es espectacular. ¿Okay? Este es el caso de esto, en el cual usted está asignando, como vemos, usted está declarando 3 variables. ¿Cómo sabemos que son 3 variables? Bueno, porque está A, B y C y están separadas por comas. Entonces aquí está declarándolas. Al lado derecho les está asignando un valor. Y ese valor va a estar correspondido a través de la separación entre comas. Entonces, el primer objeto antes de la coma es A y el primer valor antes de la coma es 1. Entonces, si yo corro ese código y aquí corro A, pues A es igual a 1. El mismo caso con el B. B sería 3,14 y C vendría siendo Cartaguito campeón. ¿Ok? De esa forma, más o menos, espero haberme explicado. Esto no es muy útil, simplemente si ustedes les da toque el hacerlo separado, pueden hacerlo en una misma línea de código. Ahora, vamos con la parte importante. Python es un lenguaje que le interesa el orden. Por ende, si se declara una variable 2 veces con diferentes valores pero con el mismo nombre, la última ocasión en la cual se declaró la variable será el valor que aparecerá al llamarla. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque Python se sobreescribe. Es un lenguaje que le interesa el orden, especialmente si están en la misma celda de código. Eso lo que significa es que la última vez que se sobrescriba va a ser el resultado final y el valor asignado a la variable. Vamos a hacer el ejemplo acá. Yo aquí creo una variable 1. Esa variable 1 no le voy a hacer ningún cambio, voy a decir que es 25. ¿Ok? Esa variable 1 es igual a 25. Ahora voy a declarar una primera vez una variable 2. Esa la declaro y le asigno un valor que en este caso va a ser un nombre. Como podemos ver, los nombres lo vamos a ver a continuación, pero los nombres se utilizan entre comillas. ¿Ok? Entonces, yo a la variable 2 la estoy declarando y le estoy asignando un nombre. En este caso, Antonio. Ahora, a continuación, voy a declararla una segunda vez. Esa segunda vez voy a decir que la variable 2 es igual a la variable 1. Entonces, como la última vez que se declaró la variable se dijo que es igual a la variable 1 y la variable 1 es igual a 25, pues cuando yo llame a la variable 2 me va a dar el valor 25. A eso me refiero a que es importante el orden cuando se trata de Python. Python, si no le cambias el nombre, va a sobreescribir el valor. Y la última vez que realizaste esa acción va a ser el valor asignado a la variable cuando la llames. Perfecto. Continuando, vamos con el tipo de datos. Como economistas que deseamos emplear la programación como herramienta para realizar nuestras tareas, estaremos tratando con distintos tipos de datos al realizar distintos análisis. Los tipos de datos que existen en Python son los números, las palabras, los booleans, las listas, los tuples, los diccionarios y los sets. En esta clase nos vamos a enfocar a lo que viene siendo los números, las palabras, los booleans y ya. Todo lo que viene siendo listas,
tuples, diccionarios y sets lo vamos a ver en el próximo video, que lo vamos a denominar como estructura de datos. ¿Ok? Sin embargo, quería introducirles la materia como para que no se sorprendan cuando la veamos, ¿ok? Para que se estén acostumbrando un poquito más a la jerga de Python, que en este caso son los números, los strings, los boolean, y nos vamos a detener bastante en lo que viene siendo los numbers, porque hay varios tipos de números, como en la vida y como en matemáticas hay diferentes números, ¿ok? Entonces vamos a ir. Vamos a empezar con los números en Python. Los números en Python tenemos varios tipos. Tenemos los integer, los floats y los complex. ¿Ok? Hay otro que se denomina long. Sin embargo, no voy a mencionarlo porque no me parece demasiado útil. Y, sinceramente, en mi poca experiencia como científico de datos, no me lo he topado ni una vez. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a concentrarnos en los integer, los floats y los complex. Los integer o los int, en su abreviación, vienen siendo los números enteros. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre es un número entero. ¿A qué se le entiende como un número entero? No a los enteros del conjunto de los números enteros en matemáticas, sino un número entero a un número que no posee comas, que es un número completo. No es 2.5, es 2. No es menos 2.5, es menos 2. ¿Ok? Todo eso es un número entero o un integer. ¿Ok? El float vienen siendo los números racionales, los decimales y las fracciones no perfectas. ¿A qué me refiero con fracciones no perfectas? Porque tal vez el término está bastante malo, pero ahí me disculpan porque no soy de ciencias, de matemáticas. Sino que, ¿a qué me refiero con fracciones perfectas? A que no es 4 dividido entre 2, porque eso me da 2. Sino que es 4 dividido entre 3. Un número que no me da un número entero, sino lo que me da es un número decimal. Entonces, siempre importante, los floats no son números enteros, son números con decimales o fracciones no perfectas. Cualquiera de sus representaciones viene siendo un float. Al final son exactamente el mismo número, pero tienen diferentes representaciones, ¿ok? Y ya por último, meramente los vamos a mencionar. Yo no me voy a detener mucho en ellos porque son números que normalmente no tratamos. Son los números complejos. Los números complejos son los que vienen siendo, si no me equivoco, de el sector de los irracionales. Aquellos que normalmente cuando te equivocas en la calculadora, pues tienen, te sale el numerito y a la par una i. En este caso, vamos a ver más en el futuro, vamos a ver que Python no utiliza la i, sino que utiliza una j. Pero, como les dije, vamos a verlo, ¿ok? Entonces vamos a irnos con el integer. El integer viene de integer. El int viene de integer, que es un número entero. Y de ahora en adelante emplearemos la función type. Esa es la primera función que vamos a ver en este cursito, que es el type, para saber qué tipo de dato es. Type, ¿qué es? Bueno, es como cuando estamos utilizando una función en Excel. Tienes que ponerlo en paréntesis. Simplemente ahora lo vas a escribir. Entonces, vamos a esta partecita de acá, ¿ok? Voy a correrla primero. Primero declaramos una variable. Esa variable va a ser a. Vamos a decir que a es igual a menos 1. Perdón, a menos 5, disculpen. A es igual a menos 5. Y vamos a utilizar a type, que es una función, y adentro de los paréntesis vamos a poner la variable que creamos. Type nos va a decir qué tipo de dato es. Como pueden ver, el resultado es que es un int. Por consiguiente, podemos estar bastante seguros, no por el resultado, sino por cómo lo declaramos, que es un número entero, ¿ok? Igual vamos con este código. X es igual a 1000. Si yo pongo a X dentro de la función type, me va a dar como resultado int. De esa forma podemos confirmar que 1000 es un número entero, no tiene decimales. Ok,
Ahora vamos a hacer la comparación con el float. Floats son aquellos números no enteros. Dentro de ellos están los decimales y las fracciones no perfectas. Entonces, si yo declaro a que es igual a 5.55 periódico y coloco a la función type y adentro pongo la variable a que acabo de sobreescribir y le acabo de asignar el valor 5.55 periódico, me va a dar como resultado float. ¿Por qué? Porque es un número con decimal, básicamente. Igual vamos a asignarlo con menos 3,4, que si lo declaro y adentro de la función type coloco la variable que acabo de sobreescribir, que es x, que le acabo de asignar el valor menos 3,4, sabiendo que no es una fracción perfecta, nos va a dar como resultado float, como pueden ver. Ahora solo voy a hacer un ejemplito de lo que vienen siendo los números complejos. Y como dije, son los números que normalmente en la calculadora cuando te equivocas salen un ejemplo 5i. Pero acá en vez de la i, Python utiliza la letra j para denotar los números complejos. Entonces, si yo declaro a x es igual a 3 más 4j, lo que le estoy diciendo es a 3 sumámele 4 y la j, que viene siendo la comparación de i, que vendría siendo de número complejo. 4j es el número complejo y 3 originalmente no lo es. Pero esa suma sí es un número complejo que cuando yo lo coloco dentro de la función type me va a dar como resultado que es un número complejo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a pasar a las palabras en Python. La palabra, ¿cómo lo digo? Su forma de escribirla viene siendo a través de unas comillas. Una string es una palabra y se tiene que designar dentro de comillas para que no te dé error. Entonces, veámoslo acá. Yo aquí estoy declarando una variable. En este caso, como soy muy original, le puse string. String va a ser igual y le voy a asignar un valor. En este caso no va a ser un valor numérico, va a ser un valor de palabra. Este valor lo asigno a través de dos comillas, una al inicio y otra al final. Entonces ahí voy a poner, en este caso personalmente yo puse introducción a Python. Cuando yo llamo a esa variable, aquí abajito, como pueden ver, cuando yo llamo a esa variable, me da como resultado introducción a Python. Y aquí voy a aprovechar para que cuando yo a la variable que yo creé, que en este caso se llama string y que declaré, la pongo dentro de la función type, vamos a ver que nos va a dar como resultado que el tipo de dato asignado a la variable string es irónicamente otra string o una palabra. ¿Ok? Vamos con las dicotomías en Python. ¿Ok? ¿Qué son dicotomías? Yo aquí sí las nombré dicotomías para traducirlas, sin embargo el nombre correcto es boolean, y aquí lo pueden observar. Boolean, este es el nombre correcto. Sin embargo, yo lo denoté dicotomías para entenderlo como algo dicotómico. El bien, el mal. Sí, no. O en este caso, verdadero, falso, que se representa como 1 o 0. En Python se establece como true, que se interpreta como 1, y false, que se interpreta como 0. Esos son las dicotomías o los tipos de datos denominados boolean. Entonces, vamos a asignar y a declarar una variable. Primero declaro esa variable a la izquierda y le digo que esa variable se va a llamar economía mejor carrera. Y a mano derecha le voy a poner la verdad, que en este caso es que es cierto. Entonces le voy a decir que es true. ¿Ok? Como pueden ver, se los pone en verdecito. Entonces,
como ya declaramos la variable y también le asignamos un valor, podemos ver que el tipo de dato que le asignamos a la variable es un boolean. ¿Por qué? Porque elegimos que es verdadero. Entonces corremos este código y podemos ver que ese es el resultado. Ahora, también es la respuesta cuando se imprimen condiciones racionales, ya sean verdaderas o falsas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que la computadora ya tiene ciertas condiciones, ciertos aspectos predeterminados que son racionales para ella y para cualquier ser humano, entre muchas comillas, por supuesto. Entonces, cuando yo hago uso de, en este caso estoy usando la función print, que vamos a ver al final de la clase, vamos a ver qué es print, pero en general es una función que te permite imprimir un resultado. En este caso, print, yo utilizo print y adentro le digo 10 es mayor a 9. Eso es verdadero. 10 es mayor a 9. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Bueno, me va a dar que es verdadero. Exactamente lo mismo que esto, print es igual a 10 es igual a 9. Eso es falso. Vamos a ver, para que no se preocupen, vamos a ver cuáles son las condiciones de por qué estoy empleando dos iguales para decir que son iguales en vez de utilizar solo uno. ¿Ok? Entonces no se preocupen por eso. Denme ese espaciecito, ese salto de duda. Ustedes nada más continúen con el video, ¿ok? Lo vamos a ver al final del video, ¿ok? Vamos a continuar y vamos con print. Y vamos a poner aquí adentro que 9 es mayor a 10. Como todos sabemos, eso es falso. Por ende, el resultado va a ser un boolean, que en este caso es falso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una conversión de tipos de datos con Python. Ustedes dirán, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues se sirve para forzar de vez en cuando cierto tipo de condiciones o para transformar tipos de datos originales a otros. Eso puede llegar a ser útil en algunos casos. Por eso me parece importante enseñárselos. Se puede forzar un tipo de dato a convertirlo al que gustes, con condiciones especiales, eso sí. Evidentemente solo funciona con números y no con strings. Solo funciona con los números y no con las palabras. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. El float. ¿Cómo transformamos un integer a un float? Bueno, pues vamos a hacer uso de esta función, que esta función se llama float, y paréntesitos. Adentro de esa función vamos a colocar el número que queremos transformar. ¿Ok? Entonces yo quiero transformar a 11 a un boolean. Perdón, disculpen. Quiero transformar a 11 a un float o a un número no entero, con decimales. Entonces, como pueden ver, el resultado va a ser el mismo, va a ser 11, pero con un punto y un 0. Y eso ya hace que sea un número con decimales, a pesar de que el decimal sea 0. ¿Ok? Entonces estoy como forzándolo, básicamente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con un boolean. Vamos a transformar de un boolean a un float. ¿Ok? Entonces voy a hacer uso de la función float. Y adentro le voy a poner true. ¿Se acuerdan que les había dicho que true se interpreta como 1 y false se interpreta como 0? Entonces, si yo coloco true adentro de la función float, eso lo que me va a hacer es forzar a que true deje de ser 1 como número entero y sea 1.0, que a pesar de que el decimal es 0, tiene decimales y por ende es un float. Por ende es un número no entero. ¿Ok? Exactamente la misma lógica con el false. Nada más que como el false se interpreta como 0, pues este es 0.0. Muy simple. Vamos a continuar.
En este caso vamos a usar otra función. Esta función se va a llamar int. Misma lógica. La cuestión es que en la computación se redondea hacia abajo. Esto es un poco contraintuitivo, especialmente para nosotros que no somos de ciencias computacionales. Es un poco contraintuitivo. Entonces, un ejemplo muy triste que yo doy es que el profesor sí te sube la nota a 70 si sacas 69.76. Lastimosamente, Python no. Esto, vuelvo a lo mismo, solo funciona con números, pero les doy el ejemplo acá. Entonces, si ustedes utilizan la función int y adentro de los paréntesis le ponen el valor que quieren forzar, en este caso, como pueden ver, yo le estoy dando un valor. Este valor es un float. ¿Por qué es un float? Bueno, porque tiene un número decimal. En este caso, los decimales son 76, como pueden ver acá. Habiendo dicho eso, uno normalmente pensaría que esto me lo redondea a 70. Sin embargo, esta función, ojo, esta función concretamente, de forzar y cambiar el tipo de dato, me lo redondea hacia abajo. Entonces, en vez de subírmelo a 70, me lo baja y no le interesa cuáles sean los decimales. Voy a hacer el ejemplo para que me entiendan, porque puede llegar a ser un poquito complicado, ¿ok? Entonces imagínense que esto es 69.99. Ustedes dirían, bueno, solo redondea a 70. No, les va a dar 69. ¿Esto qué significa? Que Python, cuando utilizas la función de número entero o int, le va a redondear el número hacia abajo sin importar cuáles son los decimales. Únicamente va a dejar los valores enteros. En este caso 69. No le interesa cuáles sean los decimales. ¿Ok? Genial. Habiendo dicho eso, vamos a hacer exactamente lo mismo con un boolean a un integer. Y como les dije, true se interpreta como 1 y false se interpreta como 0. Y la misma lógica que utilizamos arriba, pues en este caso int adentro true nos va a dar 1. El caso contrario con int y adentro false nos va a dar 0. Ahora, vamos a utilizar otra función que en este caso lo que nos va a hacer es convertir cualquier valor en una palabra. Esta en mi experiencia no es tan útil, pero aún así está interesante mostrárselas, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la función string que convierte cualquier valor en una string, valga la redundancia. Lo que vamos a hacer es utilizar la función, esta función, voy a decir que es string porque es más fácil para mí. Y adentro vamos a ponerle cualquier valor. En este caso yo le puse un float, un valor no entero. Le puse un float y como podemos ver nos da el resultado entre comillas. Eso lo que significa es que nos está dando una palabra, ¿ok? No nos está dando un float. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con un boolean. Como vieron arriba, el true se cambiaba a un valor asignado, que en este caso era 1. Y false se cambiaba a 0. Sin embargo, como lo estamos transformando en una palabra, pues nos va a dar la misma palabra, sin embargo, en comillas, ¿ok? Entonces ahí pueden ver el resultado. En este caso, pueden también ver cómo pasa lo mismo con un integer, que en este caso es 10. Cuando yo utilizo la función string y adentro le pongo, en este caso un integer que es 10, pues me va a dar el resultado el mismo 10, sin embargo entre comillas, lo que significa que me está dando una palabra. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues para cambiar y sobreescribir una variable, y se las voy a enseñar aquí. Entonces, aquí me voy a ir a Markdown y les voy a enseñar a sobreescribir
una variable cambiándole únicamente el tipo de dato. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que A es igual a 10. Sin embargo, voy a decir que A va a ser igual a string y aquí adentro A. Entonces, le asigné eso y ya le cambié el tipo de dato. Ahora, voy a utilizar la función print y aquí adentro le voy a poner A. Uy, no, disculpen. Voy a utilizar la función type y aquí adentro voy a poner A. Entonces, sabiendo que originalmente es un integer, ¿verdad? Porque es 10 y que posteriormente se le cambió el tipo de dato haciendo uso de la función string. De esa forma, el nuevo tipo de dato vendría siendo una palabra, como pueden ver. Entonces, para eso sirve, para hacer cambios de datos, para hacer cambios de tipo de datos. ¿Ok? Ese ejemplo me hacía falta y por eso lo acabo de escribir. Esto, por supuesto, lo van a tener disponible tanto en la página web como en el GitHub, que recomiendo que me sigan, por favor, y le den estrellita. Ahora, vamos a ir con impresión en Python. Lo hemos utilizado mucho, por supuesto, pero quiero hacer un apartado para que sepan qué es. Básicamente te permite imprimir valores, palabras o variables. En este caso voy a hacer el más básico para que se acostumbren, que es el print o la mundo. Entonces, como pueden ver, utilizamos la función y adentro, como quiero imprimir una palabra, tengo que hacer uso de las comillas. ¿Okay? Le doy a run y como podemos ver, a través de las comillas podemos separar los tipos de datos e imprimirlos en una misma línea de código. Como les dije, a los que programan en Python les gusta mucho el hacer todo en una misma línea de código, ¿ok? Entonces, Python te da la oportunidad de imprimir varios tipos de datos separándolos por comas. Entonces, voy a hacer un ejemplo y voy a intentar explicarme de la mejor manera, ¿ok? Voy a declarar una variable. Esa variable va a ser, yo le puse Champions del Madrid y le asigné un valor. El valor es 14. Entonces, ya sabemos que las Champions del Madrid son 14. Ahora, me voy a ir aquí abajito y voy a utilizar la función print. Voy a empezar escribiendo una palabra, que es una string, ¿verdad? Y voy a poner el Real Madrid tiene, voy a dejar un espaciecito para que no esté todo pegado, ¿verdad? No lo voy a dejar así, sino que lo voy a dejar así. Y como pueden ver, esta es la parte de la palabra, de la string, ¿ok? De la cadena de palabras, de letras. Y acá voy a separar por comas y voy a llamar a la variable ¿qué tipo de variable es? Bueno, es una variable que el tipo de dato es un integer porque es 14. No es 14.0, es 14. Ni es 14.5, 6, disculpen, sino que es 14 cerradas. Entonces sabemos que es un integer. Entonces la variable, llamo a la variable, que en este caso es un valor integer, ¿verdad? Es un tipo de dato integer. Vuelvo a separar por comas y dejo un espacio acá para que no me quede todo pegado. O sea, no lo dejo así, sino que lo pongo así. Y continúo la palabra entre las comillas y pongo champions, que es una string. Entonces eso lo que me permite es decir, el Real Madrid tiene 14 Champions. Como pueden ver, ese es el resultado de esa impresión que te permite imprimir distintos tipos de datos en una misma línea de código. ¿Ok? Es importante. No sé si hice esa aclaración, creo que no. Pero para poder escribir en las líneas de código sin que te dé error,
tienes que colocar un numeral, ¿ok? Esto es Markdown, el lenguaje Markdown. Aquí tienes que cambiar la celda y decirle, ok, yo quiero escribir en esta celda. Mientras que en estas que tienen como un contorno más beige, ¿verdad? Ahí es donde se denominan como espacios de en donde vas a programar. Para que no te dé error al escribir palabras que no son código en espacios donde solamente se puede escribir código, tienes que hacer uso de los numerales, ¿ok? Entonces esa fue la razón por la cual yo puedo escribir string sin que me dé ningún error. Puedo escribir variable igual a integer sin que se me asigne ninguna variable, y puedo escribir string aquí también, ¿ok? Es por este numeral, muy similar a R para los que han utilizado R, ¿ok? Entonces vamos a continuar y vamos con los operadores en Python, ¿ok? ¿Cuáles vamos a ver? Bueno, primeramente vamos a ver los operadores aritméticos. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces voy a asignar acá dos valores. Voy a decir que A es 12 y B es 2, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, como les dije, siempre que quieran escribir dentro de una celda de código, tienen que utilizar los numerales. Como pueden verlo, yo para hacer todo en una misma celda, pues hice uso de bastantes numerales. Entonces, vamos a utilizar el operador más para sumar. Y esto, como vimos anteriormente, lo que me va a hacer es imprimir el resultado. Y como les enseñé aquí arribita, que les permite imprimir distintos tipos de datos en una misma línea de código, vamos a hacer uso de eso. Y aquí yo estoy escribiendo una palabra que la separo por comillas, como pueden ver, y luego le asigno una suma de variables declaradas en aquí arribita. Entonces A es 12, B es 2. Entonces me va a dar pues el resultado de 12 más 2, que es 14. Vamos a verlo más abajito. Pero vamos a hacerlo exactamente lo mismo con el operador de menos, que lo que va a hacer es imprimirme la resta. Hasta ahí, todo bien, la misma lógica. El asterisco va a ser multiplicación, ¿ok? El operador, este operador lo voy a explicar, si no me equivoco, en próximos videos. Simplemente véanlo, no es una división como tal, y voy a hacer la aclaración al final del video, pero nada más den esto por sentado, por si algún día lo ven en algún video que estén aprendiendo ustedes solos o a través de un curso, ahí se los van a enseñar. Este sí es la división que ustedes van a utilizar, y la división que recomiendo hacer uso es la tradicional. Así también se hace en Excel, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es imprimirle la división. Esta división es una división de tipo dato integer. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si el resultado es un número float, es un número no entero, se los va a hacer entero. No le interesan los decimales, ¿ok? Entonces, un ejemplo. Si ustedes tienen 5 y lo dividen entre 2, eso es 2,5. Esta división les va a dar ese resultado, les va a dar 2,5. Este resultado o este tipo de división les va a dar 2, ¿ok? Les va a dar 2,0 si no me equivoco. Entonces tengan eso en cuenta. Esa es la única salvedad que les puedo dar, ¿ok? Esta no es muy útil, pero
como esta, hay que nada más para que lo tengan en cuenta y no les dé ningún tipo de miedito, ni ninguna cuestión si algún día ven algo que no conocen. Simplemente pues no es muy útil, pero está la función ahí. Y esta sí es bastante útil, que es si utilizas 2 veces el asterisco, lo que hace es elevar. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que estoy diciendo es eléveme a la B. Entonces, ahí vamos a tener el resultado. Como podemos ver, como podemos observar, tenemos todos los resultados. La suma de 12 más 2 es 14, la resta es 10, la multiplicación es 24. Esta me la voy a saltar y las voy a explicar a continuación. Y esta es 6, pero como pueden ver, esta también es 6, pero es 6 sin el decimal, porque a esta no le interesan los decimales. Entonces esa únicamente les va a dar el valor integer, no le interesan los decimales. Y bueno, 12 elevado a la 2 es 144, ¿ok? Entonces, voy a detenerme un segundito acá para explicarles esta. Si ustedes dividen 12 sobre 12, les va a dar un número entero. Pero a veces cuando ustedes realizan una división, tienen que hacer, y esto se van a acordar bastante de la escuela, van a hacer, cuando hacen divisiones a mano y lo hacen en la cajita, a veces les queda un residuo, no sé si se acuerdan. Ese residuo es el resultado que les va a dar de hacer uso de este tipo de del operador de porcentaje. Lo que les va a dar es el residuo de esa división, ¿ok? ¿Es útil? No es útil, pero vamos a hacer un ejemplito acá. Voy a usar 13 y voy a usar 7, ¿ok? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el residuo de intentar dividir 13 entre 7? ¿O cuántas veces cabe 7 entre 13? ¿Cuál es el residuo de eso? Bueno, es 6. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues voy a hacer esto y voy a hacerlo a conciencia. Usted agarra una hojita y con esa hojita usted realiza lo siguiente. Usted pone 13 y hace la cajita. Y a mano derecha pone el 7, ¿verdad? Porque es entre lo que va a dividir. ¿Cuántas veces me cabe 7 entre 13? Bueno, me cabe una vez. ¿Y cuál es el residuo de eso? 6. Entonces, ese es el resultado. Quería hacer un espaciecito como para explicarlo. Pero no es muy útil. Pero si lo quieren hacer, ahí está. Entonces, para que no digan que no se los enseñé. ¿Ok? Ahora sí, vamos con lo último ya para terminar, porque ya llevo 45 minutos, Dios mío. Disculpen ahí. Vamos con la operación de comparación, ¿ok? Nos permite hacer comparaciones entre valores, variables numéricas, y nos da como resultado un boolean. Como vimos aquí arribita, ¿verdad? Cuando yo hacía este tipo de comparación, que ustedes a lo mejor se quedaron como, wow, pero ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Verdad? Lo que le estaba haciendo es hacer uso de los operadores de comparación. Los operadores de comparación lo que nos permiten es comparar datos. En su mayoría nosotros comparamos casi siempre variables numéricas, porque son variables cuantitativas que se pueden decir cuál
cuál es mayor que otra. En este caso vamos a decir que B es 20 y A es 10. Entonces vamos a hacer uso de este operador, que este operador no me voy a detener mucho porque esto es de matemáticas. Y vamos a decir que la boquita del cocodrilo se está comiendo A, ¿verdad? Entonces como la boquita siempre se come al más grande, entonces la pregunta que estoy diciéndole a Python que me responda es: A es mayor que B. Bueno, pues como podemos ver acá, no, es falso, ¿ok? A no es mayor que B, porque 10 no es mayor que 20, ¿ok? Igual acá, mismo concepto, nada más que al revés, la boquita se está comiendo B. La boquita siempre se come al más grande. Entonces, B es mayor que A. Efectivamente, B es mayor que A porque 20 es mayor que 10, ¿ok? Ahora, hacemos uso de estos dos iguales para decir si es igual. ¿Por qué hacemos eso? Porque si solo utilizáramos uno, estamos declarando variables. ¿Se acuerdan esto del inicio? Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es declarar una variable. Si yo utilizo dos iguales, lo que le estoy diciendo ¿es esto igual? ¿Es A igual a B? Como sabemos, eso es falso, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos lo que viene siendo los dos iguales. Ahora, cuando usamos signo de exclamación y igual, ese operador lo que nos dice es A no es igual a B. Lo que le estoy diciendo es A no es igual a B. No me interesa cuánto es A, no me interesa cuánto es B, pero cuando se pruebe yo sé que no son iguales, ¿ok? Entonces, como podemos ver, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque A no es igual a B y 10 no es igual a 20, ¿ok? Igual acá. En este caso, este también es lo mismo. La boquita está comiendo más grande, que en este caso es A, y el igual lo que nos determina es igual o A es igual o mayor a B. Y en este caso el último operador que les voy a enseñar por hoy es la misma lógica, nada más que al revés. ¿Es B mayor o igual a A? Bueno, en este caso en la primera eso era falso. ¿Por qué? Porque A no es mayor o igual a B. 10 no es mayor o igual a 20. Mientras que la otra, la última, sí es verdadera. ¿Cómo sabemos que es verdadera? Bueno, porque 20 sí es mayor. Si es mayor o igual, en este caso no es igual, pero sí es mayor a 10. B es mayor o igual a B. Disculpen, ahí me enredé un poquito. Pero B es mayor o igual a A. Esos son los resultados y como podemos ver, tiene lógica, ¿no? Este sería el video por ahorita. Espero que les sea muy útil. Por favor, cualquier consulta que tengan, estoy para atendérselas y que tengan una bonita mañana, tarde o noche. Hasta pronto.